Queridos amigos, ¿cómo están? Es un placer saludarlos en esta ocasión para reflexionar en uno de los interesantes temas de la palabra de Dios. ¿Alguna vez han pensado ustedes en abandonar la iglesia? ¿Se han puesto a pensar qué tiene que ocurrir para que una persona abandone el pueblo de Dios? A veces pensamos que abandonar la iglesia es un hecho aislado, repentino, y que sucede de la noche a la mañana. Sin embargo, no es así. La Biblia nos enseña cuáles son los pasos para que una persona se vaya alejando del Señor. Los invito a abrir la Biblia en este momento en el libro de los Salmos 1, el versículo del 1 al 6, Salmo 1, que en realidad es una especie de resumen del libro de los Salmos. Dice la palabra de Dios en Salmo 1: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La palabra de Dios nos dice aquí: bienaventurado aquel individuo que no hace tres actividades. En primer lugar, mis queridos oyentes, mis queridos amigos, dice la palabra de Dios que qué feliz es aquella persona que no anda oyendo malos consejos. Lo primero que uno tiene que hacer para abandonar al Señor es andar oyendo malos consejos. Y los consejeros están por todos lados. Pueden ser malos amigos que nos inducen a abandonar el buen camino. Pueden ser malos programas de televisión que nos inducen a alejarnos de la oración. Pero también puede ser música que no es edificante para la vida espiritual. O también algunas películas. Los malos consejeros están por todos lados. Nosotros debemos tener cuidado en qué oímos, qué vemos, qué percibimos. En otras palabras, cómo usamos los sentidos. Por eso dice la Biblia: bienaventurado el varón, la persona, el individuo que aprende a usar sus sentidos. Porque por ahí empiezan los problemas espirituales. ¿Cuál es el primer paso para alejarse del Señor? Escuchar malos consejeros, escuchar música no edificante, ver programas de televisión que te alejan del Señor, ver películas agresivas, violentas, llenas de contenido sexual. Todo eso te aleja del Señor y te aleja de la oración. Por eso dice la palabra de Dios: bienaventurado el que no hace eso. Y después dice la Biblia: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Es decir, el segundo paso para alejarse del Señor, después de que uno se llena la cabeza de malos consejos, entonces dice la Biblia que se va al camino de los pecadores. Primero se llenó la cabeza de malas ideas y después ya va en el camino de los pecadores. Y en tercer lugar dice la palabra de Dios, después de eso se sienta en la silla de los escarnecedores. Todo comienza cuando uno usa mal los sentidos, cuando oye lo que no es edificante, cuando ve lo que destruye tus fundamentos espirituales, cuando no sabes llenar la cabeza de aquello que es agradable al Padre Celestial. Y entonces, después, uno sigue el camino de los pecadores y finalmente se sienta en la silla de los escarnecedores. En cambio, dice la Biblia ahí en Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Nosotros tenemos la libertad de usar los sentidos como nosotros queramos. Si decidimos llenarlo de música no edificante, de películas, de televisión, podemos hacerlo de la manera que decidamos. Sin embargo, la Biblia dice: sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Feliz, afortunado, dichoso
aquel individuo que llena su cabeza de la palabra de Dios y en su ley medita de día y de noche. Es decir, que su reflexión, su vida, su cosmovisión está llena de las Escrituras. Dice, esa es una persona muy feliz. Nosotros tenemos dos opciones, llenar la cabeza de la palabra de Dios o llenarla de basura. Y qué feliz es aquella persona que se llena de la palabra de Dios. Luego dice el salmista, será como árbol plantado junto a corrientes, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En otras palabras, una persona que está llena de la palabra de Dios, que conoce la voluntad de Dios, que escucha al Señor cada día a través del texto sagrado, es alguien productivo, como las plantas, como los árboles que están cerca de los ríos, verdes, frondosos, productivos. La persona que está cerca del Señor es productiva, produce, trabaja y sirve al Señor, lleva almas para Cristo. Además, es un buen obrero, un buen empleado ahí en su empresa o ahí donde trabaja, en su negocio. Todo lo que hace, dice además la palabra de Dios, prosperará porque tiene la bendición de Dios. Y es que la lectura de la Biblia, mis amigos, te da una nueva actitud hacia la vida, hacia el trabajo y hacia la convivencia con los demás. Y te hace alguien muy productivo, un buen trabajador donde quiera que estás. En cambio, dice la palabra de Dios, no así los malos, que son como la paja que arrebata el viento. ¿Para qué sirve una pajita? Para muy poco. En realidad es una basurita. ¿Para qué la queremos? Para nada. Pero así es la vida de mucha gente, como una pequeña paja insignificante. En otras palabras, llega el viento y se la lleva al norte, se la lleva al sur, se la lleva al oriente, se la lleva al poniente. La paja no gobierna su vida. La paja va para donde la lleva el viento y sirve para muy poco. Así es la vida de la gente que no tiene la palabra de Dios. No tiene rumbo, no tiene sentido, no tiene un derrotero. Ahora creen en esto, mañana creen en esto otro y luego vuelven a creer y al rato no creen en nada. Ahorita están con esta mujer, mañana se van con esta otra y luego se quedan solos. Ahorita se van a trabajar a aquella ciudad, luego a esta, y cuando tú les preguntas, bueno, ¿y qué vas a hacer con tu vida? Es que no lo sé. Todo depende de las circunstancias. No sé hacia dónde voy a ir, qué voy a hacer, porque no tienen rumbo, porque son como una paja insignificante. La palabra de Dios te da rumbo. La palabra de Dios te dice de dónde vienes, para qué estás aquí y a dónde vas. La palabra de Dios te recuerda que cada creyente y cada ser humano tiene un propósito en este mundo, que Dios nos trajo con un objetivo, que el Señor tiene una misión para cada uno de sus hijos. Así que, mis queridos amigos, en esta hora quiero invitarles a leer la palabra de Dios, a abrir sus páginas, a estudiarla con mucho deseo, a leerla con poder, a investigarla con intensidad, porque aquí es donde van a encontrar el sentido de sus vidas. Aquí es donde van a comprender para qué los trajo Dios a este mundo. Y por sobre todas las cosas van a entender el profundo amor que Dios tiene por cada uno de ustedes y cómo pueden transformar sus actitudes para ser mejores vecinos, mejores empleados, mejores personas y candidatos al reino de los cielos. Que Dios les bendiga.